¿Qué estaban haciendo científicos y científicas en septiembre de 1973? ¿Cuál ha sido el aporte de la ciencia para reconstruir la memoria histórica? A 50 años del golpe militar. Esto es La Voz de la Ciencia, un especial de cooperativaciencia.cl. Seguimos con nuestro ciclo de conversaciones en torno a las consecuencias que tuvo para la ciencia también el golpe cívico-militar. A 50 años hemos querido durante estos días también escuchar las voces de quienes eran por esos días estudiantes, académicos en las distintas universidades del país y cuyas investigaciones, carreras académicas y tanto más se vieron también afectadas, interrumpidas y tantas consecuencias, ¿no? Hoy es el turno de hablar con María Cecilia Hidalgo, bioquímica de formación, junto a su equipo. Además lleva décadas investigando el calcio y sus reacciones químicas en el cuerpo. Fue la primera doctora en ciencias de la Universidad de Chile y por todo su trabajo además fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006. Hoy es además la presidenta de la Academia de Ciencias y viene también a conversar con nosotros y a contarnos su testimonio. Cecilia, muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros aquí en el programa. No, muchas gracias por invitarme. Un privilegio poder conversar con ustedes. Cecilia, quiero partir, y esto lo hemos hecho también con todas las personas que hemos conversado en este ciclo, que nos pueda contar qué estaba haciendo usted en septiembre de 1973. Mira, yo era académica de la facultad, en ese tiempo se llamaba Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, ahora se llama Facultad de Ciencias Químicas. Yo era académica y estaba a cargo de la asignatura de biofísica, que se le impartía en cuarto año a los bioquímicos, ¿ya? Y estaba trabajando, digamos, y también en esa facultad éramos muy pocos los que apoyábamos al gobierno de la Unidad Popular. ¿Ah? Poquísimo, yo te diría quizás 5 o 7 personas. Y eso tuvo consecuencias después del golpe. Por supuesto, claro. ¿Cómo recuerda lo que estaba ocurriendo también en Chile antes, ¿no? Antes del golpe de Estado, con la llegada del gobierno de la Unidad Popular? ¿Qué era lo que se proyectaba, las ideas, los sueños, las iniciativas que se proyectaban en materia científica, en su disciplina en particular, pero en la ciencia en general en el país? Sí, había mucho entusiasmo en tratar de hacer ciencia de la mejor calidad posible y al mismo tiempo tratar de impactar directamente en distintas áreas. Por ejemplo, el caso de Romilo Espejo, que el virólogo se fue a trabajar en la lixiviación del cobre. Claro. Yo seguí siendo una científica básica, ¿no?, a cargo de formar nuevos académicos, ¿ya? Pero de todas maneras fue una época muy linda. Yo tuve el privilegio de poder trabajar con Romilio. Teníamos un proyecto en conjunto, bien novedoso, y por supuesto después del golpe todo eso se terminó en forma terrible y no pudimos seguir. Quedó trunco. Quedó trunco, claro. Usted decía que estaba formando las nuevas generaciones en la universidad, y esas nuevas generaciones, ¿cómo veían también este proyecto de gobierno de la Unidad Popular y lo que podía significar en sus propias disciplinas, en su proyección incluso académica? Mira, lo que yo te voy a decir no es ninguna novedad, pero estábamos tremendamente divididos. Estaban los que estaban con el gobierno y los que estaban contra, y prácticamente no conversábamos. Y eso también se reflejaba en los estudiantes. Había gente que sí apoyaba y con mucho entusiasmo el gobierno de la Unidad Popular, pero otros que eran absolutamente en contra. Con decirte que yo, bueno, tuve como alumno a Eugenio Berrío en bioquímica. Claro. Él era de Patria y Libertad y todos sabemos el nefasto papel que después tuvo con el gas sarín y la terrible muerte que también tuvo. Claro, claro, o sea, de esa manera se puede graficar el nivel de división de ideas, por supuesto. Igual uno entiende que en las universidades en general hay diversas ideas, esa es la gracia, pero aquí había un clima de división, ¿no? Claro, se había perdido, y eso fue, yo creo, una de las cosas peores que nos ocurrió. Se había perdido completamente la capacidad de dialogar. O tú estabas a favor o estabas en contra y no había diálogo. Y eso yo creo que no debe suceder en una sociedad. Totalmente.
Totalmente. Estamos conversando con María Cecilia Hidalgo, bioquímica, Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2006 y además presidenta de la Academia de Ciencias, haciendo esta reconstrucción que hemos hecho parte de esta semana junto a diferentes científicos y científicas. ¿Qué significaba ya a nivel personal, ¿no? A su juicio, la llegada de el gobierno de la Unidad Popular para el país, pero también para el desarrollo científico? Mira, yo tuve una experiencia bastante distinta a la de la mayoría de mis colegas que estaban acá en Chile, cuando finalmente el Senado ratificó la elección de Allende, pues yo estaba en Estados Unidos haciendo un postdoctorado. Y volvimos a Chile con 2 niños chiquititos en abril del 72 y encontramos un país muy, muy distinto al país que habíamos dejado cuando partimos en el año 69. Se reían en mi cara si yo iba a una farmacia y trataba de comprar leche en polvo para los niños y me decían, usted no sabe que ya no hay nada. Y había mucha indignación, ¿ya? Y yo creo que, y para mí es muy difícil entender esto, pero toda esa indignación y esa rabia que había en mucha gente de alguna manera justificó o generó la violencia inaudita del golpe. Claro, usted además, interesante lo que cuenta, dejando un país, volviendo a uno completamente distinto, y me imagino que una vez que usted regresa, también regresa a la academia, regresa a hacer clases y ahí se encuentra con esto que nos contaba antes, con esta división, con esta polarización. Con la polarización absoluta, era una cosa muy difícil de vivir, ¿no? Porque llegaba a un punto tan absurdo que si tú hacías una reunión social, ¿ah?, solo podías invitar a la gente que estaba de acuerdo contigo. O sea, así de divididos estábamos. Y en ese sentido, por ejemplo, pienso ahora en las interdisciplinas, en la posibilidad de colaborar con otros compañeros y compañeras de la universidad. Me imagino que eso era tremendamente difícil en el contexto que se estaba desarrollando. Sí y no. Porque yo te contaba que yo tenía proyectos en colaboración y estábamos formando alumnos en conjunto con distintas personas de la Universidad de Chile. Yo tenía un laboratorio en la Facultad de Medicina, pese a que era académica de la Facultad de Ciencias Químicas ahora, que es el nombre que tiene ahora. Y sin embargo, como te explicaba, había mucha suspicacia, mucha desconfianza. Uno solamente se sentía tranquilo hablando con la gente que pensaba como uno. Entonces, eso no puede ser. No podemos llegar a polarizarnos nunca más de esa manera. ¿Y qué recuerda, Cecilia, sobre el 11 de septiembre? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué pasaba con la universidad? Cuéntenos un poco también de lo que recuerda sobre eso. A punto de salir con los niños al colegio, y escuchamos por la radio que había un golpe de Estado y nos quedamos en la casa. Y tuvimos que estar encerrados como 2 días, que fue lo que nos decretaron a todos que no se podía salir. No, fue una angustia terrible escuchar las últimas palabras de Allende. O sea, todo fue de una tristeza, y a toda nuestra generación, toda la gente que estaba, yo tenía un poquito más de 30 años, se nos cortó completamente el proyecto de vida, cambió todo. O sea, fue un golpe tan brutal a todas nuestras aspiraciones. Nosotros queríamos una sociedad más justa, más igualitaria, y todo eso se desapareció, pero de un plumazo. Además que, como yo te dije ya, para mí fue una cosa terrible, y hasta el día de hoy no entiendo cómo en nuestro país hubo gente capaz de actuar con tanta crueldad con sus propios compatriotas. Yo no lo entiendo. O sea, ¿de dónde salió toda esa maldad, toda esa destrucción de vida? Yo trabajo en neurociencia y trato de encontrar los mecanismos que subyacen la enfermedad de Alzheimer y otras patologías para tratar de que la gente viva mejor. Sin embargo, esta destrucción de la vida humana a mí me parece algo inconcebible. Y la forma como lo hicieron, con una crueldad y un sadismo increíble. Estamos conversando con María Cecilia Hidalgo, bioquímica, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006 y presidenta de la Academia de Ciencias. Nos contaba recién cómo vivió el día 11 de septiembre y los días posteriores no fueron nada fáciles también. Ya nos contó 2 días que tuvo que permanecer en su casa, pero luego, ¿no? Cuando trataba de retomarse algo de la normalidad para usted como científica, como académica, ¿cómo fue volver a la universidad, por ejemplo? Fue terrible. Además, muy pocos días después del golpe, se instaló en la facultad un fiscal
y nos llamó a declarar a todos los que éramos simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, una situación absolutamente anómala y humillante. ¿Quién le ha dado a este señor el poder para preguntarme lo que a él se le ocurriera y yo tenía que contestar porque estaba muerta de miedo? Pues yo sabía ya lo que estaba pasando. Y rápidamente decidimos con mi pareja, con mi marido, el profesor Núñez, partir a Estados Unidos. Y nos fuimos a principios del 74. Claro. Y estuvimos 10 años afuera. Y fueron años muy bonitos, muy productivos, además que conocimos en Boston, nosotros estábamos en Boston, a muchas personas que habían llegado exiliadas. Algunos de ellos habían sido torturados, tratados muy mal, y entre todos constituimos un Chile democrático en que hicimos cosas increíbles por tratar de ayudar a la recuperación de la democracia en Chile. Generamos un grupo folclórico, bailábamos, cantábamos, hacíamos todo tipo de actividades. Teníamos un diario que repartíamos como 500 ejemplares a todos los líderes de opinión en las universidades. Hicimos muchas cosas. Eso es interesante también, ¿no? Lamentablemente muchas personas tuvieron que partir al exilio, pero también se generó una red de colaboración entre las personas que lamentablemente tuvieron que dejar el país, pero que pudieron encontrarse y reencontrarse en esto que era una angustia, que era la tristeza de ver lo que estaba pasando además en Chile, pero que al menos pudieron tejer redes en el extranjero. Exactamente. Y nosotros formamos una comunidad en que nos juntábamos los días domingos y cada uno llevaba cualquier cosa que hubiera preparado y la poníamos arriba de la mesa y compartíamos almuerzo entre todos, nuestros niños jugaban, o sea, era una actividad bien bonita dentro de la tristeza, digamos, de saber lo que estaba pasando en Chile. ¿Ya? Pero además que yo tenía un cargo de planta en la facultad, en la universidad, y muy poco después del golpe me eliminaron, me exoneraron. Claro, ¿qué significó? Partiendo por lo difícil que ya era en la época, ser mujer científica, académica, todo lo, digamos, las barreras que ya había tenido que superar, pero además viene esta en que todo ese camino recorrido de alguna manera se interrumpe. Claro, se interrumpe en forma tan brutal. Sí, eso es lo terrible, porque de un día para otro tu vida cambia completamente, ¿no? Todos los planes que tienes a futuro, todo se pierde. Y eso no es nada comparado con la gente que perdió la vida, que son muchísimos. Ayer yo estuve en un homenaje que se hizo en la Facultad de Medicina y nos leyeron todos los nombres de los estudiantes y académicos y yo estaba realmente quebrada escuchando cuánta gente había sido asesinada después del golpe, que eran estudiantes y académicos de la Facultad de Medicina de la Chile. Fue muy impactante. Me imagino, eso ha sido también durante todo este mes, ¿no? El recordar, pero también entender lo necesario que es este ejercicio de memoria, ¿no? De qué es escuchar nuevamente todos estos testimonios. Y en nuestro caso lo hemos hecho desde la ciencia porque poco se sabe de lo que pasó, de lo que se interrumpió, de los procesos que se interrumpieron ahí. Hubo un apagón total, o sea, se fue una cantidad muy grande de gente. De mis 3 compañeras de bioquímica, éramos 4 mujeres estudiando bioquímica, las 3 se quedaron en Europa, nunca más volvieron a Chile. Y así ellas son un caso, digamos, mínimo de lo que te puedo contar, pero fue una pérdida de talentos para este país, de gente que estaba generando conocimiento de muy buena calidad que se perdió. Se perdió para Chile, por supuesto no se perdió para el mundo, pero claro, sí para nuestro país, que los necesitamos a todos. Totalmente, totalmente. María Cecilia, usted se va al exilio y... Sí, yo no fui exiliada, fue un autoexilio, sí, claro, así, porque no, pero a mí me habían suprimido mi cargo. No tenía más posibilidades, de alguna manera era la posibilidad que había, era seguir en el extranjero por un tema de seguridad, pero también por las posibilidades de seguir desarrollándose en por su poder carrera. Tener una vida, digamos, porque Completamente, claro. aquí si estaba cesante, ¿qué hacías? Sí, ¿y cómo es el regreso a Chile? ¿Cómo se encuentra primero al país? ¿No? Me imagino ese golpe con la realidad, pero luego también con lo profesional, con lo académico, con lo científico. Mira, nosotros volvimos a fines del año 83, porque nos fuimos pensando que nos íbamos por 2, 3 años y nos quedamos 10 afuera. Y volvimos a fines del 83. En la Facultad de Medicina teníamos un decano designado, militar. Me costó un año trabajar a honor en la facultad para que finalmente me contrataran y con media jornada.
Y él me recibió uno de mis colegas en su laboratorio, muy generoso, el doctor Enrique Jaimovich, me dio espacio para poder trabajar. Felizmente yo tenía un proyecto grande financiado por el gobierno de Estados Unidos, y cuando les dije, un proyecto de 5 años, me quedaban 3 años del proyecto. Y les dije, con nuestra familia hemos decidido volver a Chile. Para mi marido le pasó exactamente lo mismo. Claro. A ambos nos dijeron, pero nos interesa que ustedes terminen la investigación que están haciendo, así que llévense una fracción del proyecto a Chile. Y con eso pudimos llegar y aterrizar y seguir trabajando acá, digamos, porque en esos tiempos, a mediados de la década de los 80, la ciencia estaba muy deprimida en Chile. Y yo me acuerdo que conversando con colegas, yo decía, sí, yo estoy trabajando en esto, me gustaría publicarlo en tal revista. Y me decía, pero tú estás loca, si estás en Chile, ¿cómo vas a poder publicar en esa revista? Entonces, era un apagón no solo de la ciencia que se estaba haciendo, sino que de la forma de abordarla. Era un apagón cultural, ideológico, era terrible. Y yo creo que desde ese tiempo, muchos de nosotros nos hemos abocado a fondo a tratar de recuperar la calidad de la ciencia en Chile. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Tú sabes que Chile es una anomalía total, y esto es algo que la gente no lo sabe. Tenemos una inversión que es de las más bajas de los países de la OECD. Estamos parecidos con México y Colombia, ¿no? Menos del 0,5% del Producto Interno Bruto se invierte en ciencia en nuestro país, ¿no? De lo cual, como 2/3 es la inversión estatal, un poquito más, y el resto es la inversión privada en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿ya? Sin embargo, si tú comparas el impacto de los trabajos que se hacen en Chile, porque la ciencia es universal, o sea, si tú generas conocimiento y no lo comunicas, estás haciendo algo que no se debe. O sea, Totalmente. tenemos que comunicar lo que generamos. Los trabajos hechos en Chile tienen casi el mismo impacto del promedio de los países OCDE, que tienen 5 o 10 veces más inversión en ciencia que la que tenemos nosotros. O sea que la ciencia que estamos haciendo es de muy buena calidad, pero somos muy pocos y el financiamiento es muy restringido. Estamos llegando a una situación de una competencia inaudita entre la gente para poder tener financiamiento para proyectos. Entonces, ¿y por qué es importante aumentar el financiamiento? Porque nuestro país tiene problemas importantes que requieren generar conocimiento para poder resolver, y necesitamos aumentar la inversión en ciencia básica, en ciencia aplicada, en tecnología, en todas las áreas. Esto es un continuo. Es fundamental. Es fundamental. Sí. Y yo digo que aquí hay una falta de visión de lo central que esto es para el país, para tener un país mejor. Claro, y una visión transversal además, porque Además. no basta con que llegue a lo mejor algún gobierno de turno con una idea, con una propuesta sobre la ciencia, si es que luego en el Congreso a lo mejor no se va a poder avanzar en materia de presupuesto Exactamente. para Sí. dedicarle a la ciencia. Sí, por eso digo que es una falta de visión, porque lo peor de todo, ¿sabes cuál es? Lo que a mí más me angustia en esto es que tenemos un país que tiene tanta gente talentosa, ¿no? Y les estamos cortando las alas. Entonces yo veo cómo estudiantes buenos, excelentes míos, se han quedado en Europa, se han quedado en Canadá, en Estados Unidos, y les va fantásticamente bien porque son gente muy talentosa y no se han podido volver a Chile porque aquí no hay cómo insertarse. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país? Mira, yo estuve durante varios años, formé parte del consejo que evaluaba los proyectos de ciencia asociativa financiados por la Iniciativa Científica Milenio, en que había una combinación de un consejo nacional con evaluadores internacionales. Y nos decían, se presentan 40 proyectos, se aprueban 3. Se podían haber aprobado 20, 25. ¿Cómo ustedes como país pierden tanto talento? No entendían. Y la situación no ha cambiado. No. Tenemos la promesa del gobierno del presidente Boric, que va a aumentar al 1% al final del gobierno, pero hemos aumentado muy poquito hasta ahora. Sí, lo entendemos nosotros también como una materia tremendamente urgente. Es la conversación con María Cecilia Hidalgo, bioquímica, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006 y presidenta de la Academia de Ciencias, quien ha venido a conversar hoy día con nosotros en este ciclo. A 50 años, La Voz de la Ciencia. Estábamos hablando justamente de estos talentos que hoy día incluso se tienen que quedar afuera por problemas de financiamiento. Si volvemos, ¿no?, a la década del 70 y del 80, ¿cuánto se perdió en materia de
talentos que a lo mejor tuvieron que desarrollar su carrera afuera, pero que si lo hubiesen hecho acá, hubiese sido un impulso tremendo para el país. Exactamente, eso es cierto. ¿Mm? Hay una carta muy interesante que escribió el doctor Luis Izquierdo, que era académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que la publicó en Nature, en que justamente comenta este punto. ¿Cuánta gente, cuántos estudiantes, cuánta gente se perdió para el país después del golpe? ¿Mm? Y cuesta formar a estas personas, entonces ver cómo se van, ¿ah? Cuando las queremos aquí y las necesitamos, es bastante angustiante. María Cecilia, ¿qué cambio en materia de tecnología o de desarrollo científico, específicamente en su disciplina, en la bioquímica, lo que usted venía estudiando, se produjo a partir del golpe de Estado? ¿Cómo lo estaba viendo antes del 73 y cómo se siguió desarrollando del 73 en adelante? Sí, estábamos de a poco avanzando con mucho entusiasmo en generar conocimiento, teníamos poco financiamiento en ese tiempo también, Claro. ¿ah? Pero como ya lo expresé, o sea, eso fue un quiebre tan grande y tanta gente que perdimos que hubo un apagón. Mira, yo tengo un cuadro cuando hago presentaciones, digamos, sobre el desarrollo de la ciencia en Chile, en que muestro, en el caso de las publicaciones en física, cómo después del golpe se fueron prácticamente a cero y cuántos años tuvieron que pasar para que se recuperara el nivel de publicaciones que tenían antes. Bueno, después siguió subiendo, qué sé yo. Pero fue un quiebre muy dramático en el desarrollo de la ciencia en el país. Y todo este desarrollo que usted ha hecho, ¿no? Este trabajo de investigación, particularmente investigando el calcio, sus reacciones químicas en el cuerpo y la relación que tiene esto con las enfermedades neurodegenerativas. ¿En qué momento usted comienza a desarrollarlo? Si es que ya puede comenzar a desarrollarlo en Chile, si es parte de lo que comenzó a desarrollar en el extranjero, cuéntanos un poco también sobre aquello. Sí, mira, yo antes de irme a Boston incluso estaba trabajando en cómo se regulan los aumentos de calcio que permiten la contracción del músculo, los músculos que mueven tus manos, tus piernas, músculo esquelético, y también la función del corazón, ¿ya? Porque todas esas contracciones requieren que haya un pequeño aumento de calcio dentro de las células para promover la contracción de ellas. El año 2002, yo me gané como directora con un equipo de científicos uno de estos centros de excelencia, el Fondo de Áreas Prioritarias, que había sido creado en los últimos años del gobierno del presidente Frei, que también creó la Iniciativa Científica Milenio, que impulsó la ciencia asociativa, que fue realmente algo muy importante para el desarrollo científico de Chile. Entonces, en ese momento yo como que cambié un poquito y dije, me voy a pasar no solo a trabajar en músculo, que seguí por un tiempo, pero ahora todos mis esfuerzos están enfocados en entender cómo estos pequeños aumentos de calcio dentro de nuestras neuronas, cuando son regulados y los aumentos normales, permiten que nosotros nos estemos comunicando ahora, por ejemplo. Permiten todas las actividades cognitivas, porque hay comunicación entre las neuronas que permiten que aprendamos cosas, que nos comuniquemos, que generemos memoria. Y cómo esas comunicaciones, porque el calcio se desregula en enfermedades neurodegenerativas o en el envejecimiento, el mal envejecimiento, produce defectos importantes de memoria. En eso estoy trabajando ahora. Tremendamente interesante todo el desarrollo que ha hecho, que además, por supuesto, por toda esta investigación, recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales. María Cecilia, antes de ya ir cerrando esta conversación, me gustaría pedirle alguna reflexión, ya 50 años del golpe de Estado, en materia de cómo proyecta el país luego de estos 50 años, cómo ve el momento actual y cómo lo proyecta también. Yo creo que necesitamos un acuerdo universal, de que no podemos volver a perder la democracia, de que no podemos permitir un golpe de Estado de nuevo y, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos tienen que ser eliminadas para siempre de nuestro país y de todo el mundo, porque yo no entiendo esto de los seres humanos hiriéndose unos a otros de esta manera, o sea, me resulta inconcebible, y el abuso de poder. Cuando tú tienes a alguien totalmente indefenso que has tomado prisionero, ¿por qué además maltratarlo, torturarlo, matarlo y hacerlo desaparecer? O sea,
es de una crueldad y una maldad que yo no la entiendo. ¿Mm? Pero yo tengo esperanza que la gente joven de este país, que no vivió el golpe, tienen otro espíritu y espero que aprendan de estas horribles heridas del pasado, lo importante que es el diálogo y que aunque tú piensas completamente distinto de otra persona, eso no significa que no puedas dialogar, que no puedas incluso tener afecto por una persona que no piensa como tú. Finalmente, María Cecilia, ¿qué rol tiene la ciencia 50 años después del golpe? Bueno, como conversábamos hace unos minutos, yo creo que la ciencia en Chile está en muy buen pie, pero tiene la maravillosa posibilidad, si es apoyada mejor, de hacer un salto y cambiarle la cara a este país. Estamos haciendo cosas muy lindas, la comunidad científica, en la preservación de los océanos, en la preservación del medio ambiente. Estamos de a poco generando nuevas variedades de productos que requieren menos agua porque vamos a enfrentar una sequía. Estamos tratando de generar minería más inteligente, preservar el medio ambiente, hacer muchas cosas que requieren conocimiento y que si somos apoyados lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Le quiero dar las gracias a María Cecilia Hidalgo, bioquímica, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006 y presidenta de la Academia de Ciencias, por esta conversación hoy en Todo Tiene Su Ciencia. No, muchas gracias a ti. Muy Gracias. interesante las preguntas que me has hecho. Muchas gracias. Gracias por venir. Con información, historias, entrevistas, cooperativas